Hay amores que hieren y hay amarres que pueden destruir vidas. No hablamos de cuentos ni supersticiones. Hablamos de experiencias reales donde la obsesión, el miedo y la oscuridad se mezclan en un ritual que no siempre termina bien. Personas que sienten que no pueden escapar, que cada paso que dan está marcado por alguien que los observa y los manipula. Hoy, en Historias de Terror Real, escucharás 3 relatos escalofriantes de amarres que dejaron cicatrices en quienes los vivieron. Prepárate para adentrarte en el lado más oscuro del amor, la obsesión y el deseo. Me llamo Laura, soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que voy a contar no es nada fácil para mí. Durante mucho tiempo preferí callar por vergüenza, por miedo a que la gente no me creyera o, peor aún, a que me juzgaran. Pero después de todo lo que viví, entendí que lo que me pasó no puede quedarse guardado, porque sé que muchas mujeres, y también hombres, han pasado por lo mismo. La maldad de los amarres, de la brujería, de la envidia de quienes dicen ser tus amigos y en realidad te quieren destruir. Yo tenía una vida normal, como cualquiera. Estuve casada 12 años con Mauricio, un hombre trabajador, alegre, muy querido por todos. Tuvimos 2 hijos, y aunque no éramos perfectos, yo podía decir que éramos una familia estable. Había discusiones, claro, como en todas partes, pero siempre encontrábamos la forma de reconciliarnos. Mi círculo más cercano lo completaba mi mejor amiga, Rebeca. Nos conocimos en la preparatoria y desde entonces éramos inseparables. Ella era la típica persona que se metía hasta en la cocina de tu casa, convivía con mis papás, con mis hijos, con Mauricio. Muchas veces hasta bromeábamos diciendo que era parte de la familia. Yo la defendía frente a quien fuera, porque para mí era como una hermana. Nunca imaginé el monstruo que se escondía detrás de esa cara de amiga sonriente. Todo empezó de manera sutil. Yo empecé a notar que Mauricio tenía cambios de humor repentinos. De ser cariñoso pasaba a mostrarse frío, distante. Antes me abrazaba llegando de trabajar, me platicaba de su día, me buscaba para estar conmigo. Pero de pronto, era como si algo lo hubiera apagado. Llegaba callado, se encerraba en el celular, no quería cenar en familia. Yo pensaba que estaba estresado por el trabajo, nunca sospeché otra cosa. Al mismo tiempo, Rebeca comenzó a mostrarse más insistente conmigo. Me buscaba todos los días, me hablaba de madrugada, inventaba pretextos para verme. Y cuando venía a la casa, yo notaba cómo se le quedaban los ojos pegados en Mauricio. Pero como siempre había sido coqueta y bromista, lo dejaba pasar. Con el tiempo, la situación se volvió más rara. Mauricio empezó a oler a perfumes que yo no usaba, a llegar con la camisa desacomodada, a ponerse nervioso si le revisaba el celular. Pero lo más extraño fue su manera de tratarme. No era el típico hombre que esconde una infidelidad, era como si yo le molestara, como si mi sola presencia le pesara. Una noche, mientras dormíamos, lo escuché murmurar el nombre de Rebeca. Eso me partió el alma. Le reclamé, y él me gritó como nunca antes lo había hecho. Me dijo cosas horribles, que yo no servía para nada, que estaba harta de mí. Ese no era Mauricio, no era el hombre con el que me casé. Pasaron semanas en esa tensión hasta que decidí buscar ayuda. Una vecina me recomendó a una señora que sabía de limpias, una curandera de las de antes. Yo no creía mucho en eso, pero algo me decía que lo que estaba pasando no era normal. Fui desesperada. La señora me recibió en su casa, en una colonia vieja de Guadalajara. Apenas me miró, me dijo: «A ti te están trabajando, hija. Esto no es pleito de matrimonio, esto es brujería». Me quedé helada. Ella sacó unas cartas y empezó a describir mi vida como si me conociera de toda la vida. Me dijo que había una mujer cercana, alguien en quien yo confiaba, que estaba obsesionada con Mauricio. Me habló de amarres, de rituales con sangre,
de fotos enterradas con nombre y fecha. Dijo que mi marido estaba embrujado, que por eso me trataba con tanto odio. No quise creerlo, pero en el fondo sabía que era verdad. ¿Quién más podía tener tanto acceso a nuestras vidas? ¿Quién conocía nuestras rutinas, nuestras peleas, nuestras reconciliaciones? Solo Rebeca. Ese mismo día la curandera me mostró un trabajo que me hizo estremecer. Puso un huevo sobre mi cabeza y lo rompió en un vaso. La yema salió completamente negra, con hilos rojos que parecían sangre. Esto no es natural, me dijo. Y agregó algo que nunca olvidaré. Esa mujer quiere destruir tu hogar y quedarse con tu marido. No lo ama, lo desea. Es la envidia la que la mueve y con la brujería lo tiene atado. Regresé a mi casa con el alma en pedazos. No podía dejar de pensar en todo lo que me dijo. Y la confirmación me llegó días después. Revisando el celular de Mauricio, encontré mensajes con Rebeca. Eran cosas terribles, palabras obscenas, citas a escondidas. Ahí estaba la prueba. Mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba, me estaba quitando a mi esposo. Lo enfrenté, pero él estaba tan cegado que lo negó todo. Me dijo que Rebeca era solo una amiga, que yo estaba loca. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver cómo cada vez se hundía más. Empezó a beber, a dejar de trabajar, a enfermarse sin razón. Se levantaba en las madrugadas como sonámbulo, diciendo que escuchaba voces que lo llamaban. Y cada vez que estábamos juntos, lo único que me dirigía eran insultos. Era como vivir con un extraño. Yo seguí yendo con la curandera. Me ayudó a hacer limpias en la casa, me dio baños de hierbas, me enseñó oraciones para proteger a mis hijos. Pero también me advirtió que mientras Rebeca siguiera trabajando a Mauricio, yo no tendría paz. Ella va con alguien fuerte, alguien que sabe lo que hace. No es un simple amarre, es un amarre con maldad. Con el tiempo, lo inevitable pasó, Mauricio se fue de la casa. Se fue con Rebeca. Yo me quedé sola con mis hijos, viendo cómo el hogar que tanto había cuidado se desmoronaba frente a mis ojos. Al principio lloraba de rabia, de impotencia, de dolor. Pero después empecé a notar que la vida con ella tampoco le daba felicidad. Me enteré por terceros que discutían todo el tiempo, que él enfermaba seguido, que incluso llegó a golpearla. Y dentro de mí entendí lo que la curandera me había dicho. El que se va con amarres, nunca encuentra la paz. Hoy, después de todo, sigo viviendo en Guadalajara. Crié a mis hijos sola, salí adelante como pude. Rebeca dejó de ser alguien de este mundo para mí, y aunque Mauricio intentó volver en varias ocasiones, ya no era el mismo hombre. El daño estaba hecho. Lo cuento porque quiero que la gente entienda que los amarres existen, que no son un juego. Te arrancan la voluntad, te pudren por dentro, destruyen familias. Y lo peor es que casi siempre vienen de alguien en quien confías, alguien cercano. Yo perdí a mi esposo, pero no perdí a mis hijos ni mi fe. Y aunque el dolor sigue, también aprendí que la traición más grande no viene de los enemigos, sino de quienes se sientan contigo a la mesa. Prefiero mantenerme en el anonimato, porque lo que voy a contar es algo que todavía me avergüenza y me duele, aunque hayan pasado años. Solo voy a decir que soy de Puebla, y que esta historia no la inventé, me ocurrió a mí, en carne propia. Yo era una muchacha tranquila, muy de casa, trabajaba en una tienda y ayudaba a mi mamá con los quehaceres. Siempre fui muy unida a mi hermana mayor, porque a pesar de que discutíamos como todas, compartíamos secretos, ropa y hasta amigas. Cuando ella empezó a salir con Julián, un hombre que conoció en el trabajo, yo fui de las primeras en felicitarla. Él me parecía un tipo normal, atento, educado, incluso demasiado amable conmigo. Pero nunca lo vi con otros ojos, hasta que todo cambió. Al principio no entendía qué me pasaba.
Cada vez que Julián venía a la casa, yo me ponía nerviosa, me sudaban las manos, me costaba mirarlo a los ojos. En las noches, sin razón, soñaba con él. Y lo peor era que esos sueños no eran inocentes, eran cosas íntimas, prohibidas, que al despertar me dejaban con vergüenza y al mismo tiempo con un deseo extraño, como si me faltara el aire si no lo veía. Yo me regañaba a mí misma. Era el novio de mi hermana, ¿cómo podía pensar así? Me sentía la peor persona del mundo, pero entre más luchaba contra esas ideas, más fuertes se volvían. Llegó un punto en que yo buscaba pretextos para estar cerca de él, le ofrecía café, me sentaba a escucharlo, me reía de sus chistes aunque no tuvieran gracia. Y lo notaba. Julián me miraba de una forma rara, como con complicidad, como si supiera lo que yo sentía. Una noche ocurrió algo que me marcó. Yo estaba en mi cuarto, acostada, cuando escuché que alguien me llamaba en voz baja desde afuera, por la ventana. ¿Era él? Me asusté, pero al mismo tiempo sentí una emoción extraña. Me dijo que saliera un momento, que quería hablar conmigo. Yo me levanté como hipnotizada, sin pensar en mi hermana, sin pensar en nada. Salí, y él estaba ahí, con esa sonrisa torcida, con un cigarro en la mano. Se me acercó demasiado y me dijo al oído: yo sé que piensas en mí, igual que yo pienso en ti. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Yo quería decirle que se fuera, que no me buscara, pero mi boca no me obedecía. Era como si algo me amarrara la lengua y al mismo tiempo me jalara hacia él. Esa noche no pasó a más, porque alguien salió de la casa y él se fue. Pero desde ahí mi obsesión creció como una enfermedad. Llegó un punto en que ya no podía dormir, no comía bien, todo el día me la pasaba esperando que Julián apareciera. Dejé de interesarme en mi trabajo, en mis amigas, hasta en mi propia familia. Solo existía él. Era un pensamiento constante, como si me hubieran metido un chip en la cabeza que repetía su nombre. Un día, desesperada, me confesé con una tía que vive en Cholula y que sabe de esas cosas. Le conté lo que me pasaba y cómo me sentía, y lo primero que me dijo fue: a ti te amarraron. Me explicó que ese tipo de obsesión no era normal, que los amarres hacen que uno pierda la voluntad, que se obsesione con alguien hasta lo enfermizo. Me llevó con un curandero de confianza, un hombre mayor que trabajaba con hierbas y oraciones. Apenas me vio, me dijo sin rodeos: fue ese muchacho, el novio de tu hermana. Él te trabajó para que lo desearas. Me quedé helada. ¿Cómo era posible? ¿Por qué él haría algo así? El curandero me explicó que Julián no me quería en el sentido verdadero, sino que lo que buscaba era tenerme bajo su control, manipularme, usarme a su antojo. El amarre estaba hecho con mi ropa, porque alguien había tomado una prenda mía y se la había entregado. Y yo recordé que semanas antes había desaparecido una blusa de mi cajón. Nunca la encontré. El curandero me hizo una limpia con huevo y al romperlo salió lleno de burbujas y manchas oscuras. Me dio baños de hierbas, me hizo orar frente a veladoras. El proceso fue largo, doloroso, porque mientras más tratábamos de romper el amarre, más pesadillas tenía. Soñaba que Julián se metía a mi cama, que me abrazaba con fuerza, que me decía que yo era suya y de nadie más. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, llorando. Lo peor fue cuando mi hermana descubrió todo. No porque yo se lo confesara, sino porque me sorprendió llorando y delirando con el nombre de Julián. Me gritó, me golpeó, me llamó traidora. Y yo la entiendo, desde afuera parecía que yo era la que lo buscaba, que era una cualquiera. Pero por dentro yo sabía que algo me estaba controlando, que no era yo. Después de muchas limpias y oraciones, poco a poco fui recuperando la claridad. Dejé de soñar con él, de sentir esa obsesión. Era como despertar de un trance, como si me hubieran arrancado una venda de los ojos. Y al mirar atrás, no podía creer todo lo que hice, todo lo que pensé bajo ese amarre. Julián siguió con mi hermana un tiempo,
pero tarde o temprano la relación se pudrió. Se dice que también la golpeaba, que le fue infiel varias veces. Años después supe que terminó solo, enfermo, sin dinero ni familia. Y yo solo pensé en lo que me advirtió el curandero. Quien usa un amarre para manipular a alguien, se condena a sí mismo. El mal siempre regresa. Hoy vivo en paz, aunque con cicatrices en el alma. Perdí la confianza de mi hermana, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Pero me liberé y sé que lo que me pasó no fue culpa mía. Lo cuento porque quiero que quede claro, los amarres existen y destruyen vidas. No hay nada más terrible que perder la voluntad y desear con locura a alguien que no deberías. Esa fue mi maldición en Puebla, y aunque logré salir, todavía hay noches en que siento miedo de volver a caer. Quiero mantener el anonimato, pero quiero contarles mi experiencia. Él era mi pareja, un hombre decidido, alegre, alguien que siempre había tenido carácter fuerte. Podíamos discutir, claro, pero jamás había sido alguien manipulable. Lo recuerdo de pie, con su voz firme y la costumbre de llevarme la contraria aunque solo fuera por juego. Por eso el cambio me destrozó. Al principio fueron cosas pequeñas. Una noche apareció en mi casa con un ramo de flores marchitas, diciendo que quería disculparse. Lo raro es que no habíamos peleado. Cuando le pregunté de qué se trataba, no supo responderme. Tenía los ojos vidriosos, como si hubiera despertado de un sueño a medias. Luego empezó a tocar mi puerta a horas absurdas. 3 de la mañana, 5, medianoche. Siempre con un detalle, una nota, algo que parecía fuera de lugar. Me decía frases que no eran suyas, frases cursis, ajenas, como aprendidas de memoria. Poco a poco, perdió la voluntad. Ya no elegía qué ponerse, aceptaba sin discutir lo que cualquiera le dijera, y lo peor, ya no parecía reconocer que quería él mismo. Era como si una mano invisible moviera los hilos de cada decisión. La situación empezó a desbordarse. En su trabajo comenzaron a notarlo. Llegaba desaliñado, confundido, obedeciendo órdenes sin pensar. Lo regañaban por tareas que siempre había dominado. Sus amigos lo dejaron de frecuentar porque decían que estaba apagado, como si alguien le hubiera arrancado el espíritu. Yo no quería creerlo, pero todo apuntaba a lo mismo, alguien lo había trabajado. Una vecina fue la primera en decirlo abiertamente. Eso no es normal, muchacha. Ese hombre está amarrado. Lo están jalando como a un perro con correa. Con miedo, lo llevé a ver a un curandero del rumbo. El hombre lo miró un largo rato, como leyendo en sus ojos, y me dijo: esto no es un amarre cualquiera. Aquí alguien lo quiere sumiso, esclavo. Lo están quebrando poco a poco para que no tenga más voluntad que la de la persona que lo amarró. El curandero hizo limpias, quemó hierbas, rezó en latín y en náhuatl. Nos pidió que durante días no lo dejáramos solo, que vigiláramos sus sueños, porque ahí era donde más lo atacaban. Recuerdo claramente una madrugada. Se levantó de golpe, fue al espejo y comenzó a hablar solo, llamando a alguien por un nombre que no era el mío. Su voz sonaba dulce, servil, como si hablara con una reina. Yo estaba paralizada, sin saber si despertarlo o dejarlo seguir. Finalmente, tras varias sesiones, lograron cortar los lazos. El curandero nos aseguró que el tercero, esa persona que lo manipulaba, había sido expulsado, que ya no tenía entrada en su cuerpo ni en su mente. Pero las secuelas quedaron. Mi pareja nunca volvió a ser el mismo. Recuperó la capacidad de decidir, sí, pero quedó inseguro, con vacíos extraños en la memoria, con una mirada perdida que aparecía de vez en cuando, como si todavía escuchara esa voz que lo dirigía. Yo entendí algo: un amarre puede romperse, pero la cicatriz que deja no se borra. Él quedó con fisuras en el alma, con heridas que ningún rezo pudo cerrar del todo.
Y yo aprendí que el amor no siempre es amor, a veces es una cadena invisible que alguien coloca y que puede convertir a la persona que amas en un esclavo. Quienes recurren a los amarres creen que pueden controlar el destino de otros. Pero lo oculto rara vez obedece como uno espera. Los que han vivido estas experiencias cuentan que nada vuelve a ser igual. Sueños que se tornan pesadillas, presencias que acechan en su hogar y la sensación constante de que alguien mueve los hilos desde la sombra. El precio de jugar con lo desconocido es más alto de lo que imaginas, y las consecuencias pueden durar años, afectando no solo a quienes buscan el poder, sino también a quienes son atrapados por sus hechizos. Así que, si alguna vez te sientes observado o notas cambios inexplicables en tu vida, recuerda, quizá alguien ya ha abierto una puerta que no debería existir. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves, porque lo real siempre da más miedo.